Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este 2022. La Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal se complace en presentar nuestras sesiones mensuales. Hoy le cedemos la palabra a nuestros coordinadores para que den paso a la presentación del tema. Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias, doctor Zamora. Es un placer estar con usted y gracias por la invitación a participar en esta primera reunión mensual de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal 2022. Es un placer compartir esta sesión con el doctor Rafael Barreto, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal y miembro del staff de la Unidad de Endoscopía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tenemos una sesión por demás interesante en relación al esófago de Barrett y las nuevas tecnologías y su aplicación. ¿Y quién más para hablarnos de esto que el doctor Patrick Sharman, ampliamente conocido por todos ustedes? El doctor Sharman es experto en el área y es una de sus áreas más importantes de investigación y obviamente pues son las líneas que tenemos. Si quieres hacer algún comentario antes de iniciar, Rafa, es un placer estar aquí contigo. Gracias, Angélica. Buenas noches y gracias a todos. Un saludo y me congratulo con la asociación por haber invitado a este hombre tan conocido a nivel mundial, no solo en temas de magnificación, Barrett sobre todo, también en colon y ahora destacando en la parte de inteligencia artificial. Entonces yo creo que es su mensaje y el tema como actualidades hay que disfrutarlo y hay que estar muy atento a ello. Gracias. También para mí es un honor estar contigo, Angélica. Gracias, Rafael. Entonces, tenemos la plática del doctor Sharman y él estará en vivo con nosotros 20 minutos más tarde para poder hacer preguntas y comentarios en relación a su plática y al tema. Les pido, por favor, al auditorio, bienvenido, y les pido que nos envíen preguntas o inquietudes que tengan en relación al tema. Iniciamos, por favor, con su plática. Hola a todos, soy Pratik Sharma de Kansas City. Quisiera en primer lugar mandar mis felicitaciones al Dr. Zamora, así como a la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal por estas sesiones mensuales. Voy a hablarles acerca de la aplicación de nueva tecnología en pacientes con esófago de Barrett. Es muy importante reconocer cómo se ve endoscópicamente el esófago de Barrett. Les muestro aquí un ejemplo de un esófago con un revestimiento columnar. Cuando vemos esto, es necesario establecer el grado utilizando los criterios de Praga que se enumeran aquí. La manera de hacerlo es reconocer la unión esófago-gástrica y después medir la extensión circunferencial del esófago de Barrett, que es el valor de C, y después la extensión máxima del esófago de Barrett, que es el valor de M, y esto, en consecuencia, les permite conocer el grado endoscópico del esófago de Barrett. Una vez hecho esto, es necesario tomar biopsias de 4 cuadrantes de este esófago con revestimiento columnar después de tomar las biopsias dirigidas. El objetivo es tomar primero las biopsias dirigidas y después empezar a tomar estas biopsias aleatorias. Desde luego que las biopsias dirigidas deben tomarse de las lesiones visibles o bien de cualesquiera anormalidades que puedan ustedes ver endoscópicamente. Una manera de tratar de no pasar por alto las lesiones cancerosas es haciendo un examen con el endoscopio en retroflexión en estos pacientes con esófago de Barrett. Se coloca el endoscopio directamente en el saco herniario, como se muestra aquí, y se trata de determinar si existen anormalidades visibles en este paciente. Tenemos aquí un cáncer de la unión que se pudo ver únicamente cuando el endoscopio estaba en retroflexión, pero no cuando estaba en línea recta. Cuando vemos las nuevas tecnologías en los pacientes con esófago de Barrett,
Barrett, podemos dividirlas en modalidades diagnósticas y en modalidades terapéuticas. Vamos a empezar hablando de las modalidades diagnósticas, enfocándonos en las modalidades de imagen avanzadas. Se puede utilizar imagen de banda estrecha o bien con luz azul o imagen con el iScan, dependiendo del endoscopio que tengan disponible. El objetivo es evaluar la presencia o la ausencia de irregularidades en los patrones de la mucosa y vasculares. Se puede hacer endoscopía con amplificación. Les muestro aquí un área muy sutil de neoplasia dentro de un esófago de Barrett que se ve únicamente con la ayuda de la cromoendoscopía virtual y con amplificación. ¿Qué también funciona esto? Les muestro aquí datos de un grupo internacional de expertos que muestra que si vemos la clasificación de Bing para la imagen de banda estrecha, los expertos pudieron muy bien reconocer o distinguir el esófago de Barrett neoplásico del no neoplásico. Es importante familiarizarse con la tecnología y tratar de utilizarla con la mayor frecuencia posible. También se puede utilizar el cepillo o el endocepillo tridimensional Watts. Es lo que les muestro aquí. Este cepillo les permite a ustedes tomar muestras de una mayor superficie de la mucosa de Barrett. Podemos ver aquí cómo se está introduciendo el cepillo y se están tomando muestras a 360 grados. Se puede ver que existe un sangrado menor y creo que esto es importante porque les está diciendo que están obteniendo las células dentro de la lámina propia, lo que es importante en esta situación. Después las muestras se mandan a histopatología y a citología. Nos interesa también la microscopía confocal. Aquí tenemos un esófago de Barrett no displásico, es lo que vemos en la imagen. Podemos ver las células caliciformes oscuras y podemos ver las glándulas que tienen una disposición regular. Es lo que se ve en esa situación y es similar a lo que se vería en laminillas de patología que nuestros colegas analizan. Comparen esto ahora con un adenocarcinoma, que es lo que estamos viendo aquí. Vemos que hay alteración de las glándulas, vemos que hay escape de fluoresceína desde los vasos sanguíneos y tenemos una alteración muy importante de la arquitectura, lo cual es consistente con cáncer. Esta sería la endomicroscopía confocal con láser. También es interesante la endomicroscopía volumétrica con láser. Esta técnica utiliza un balón como el que vemos del lado izquierdo y hay un catéter que rota a 360 grados. El esquema ilustra cómo se hace. Se le introduce a través del canal en endoscopio y se puede hacer el barrido a 360 grados. Y se pueden ver los barridos transversales, los barridos verticales, y esto les permite a ustedes ver no únicamente la mucosa, sino también la arquitectura de la submucosa. Todas estas son tecnologías de imagen que ya están disponibles. Sin embargo, si utilizan ustedes endoscopía con luz blanca, hay que recordar hacer una inspección muy cuidadosa. Les muestro aquí el tiempo de inspección de Barrett, abreviado BIT. La gráfica nos muestra que a medida que aumenta la duración de la inspección del esófago, cuando se pasa de 2 minutos a 7 minutos, podemos ver que se detecta a un mayor número de pacientes con displasia de grado alto y cáncer, y se detecta también a un mayor número de pacientes con lesiones visibles. Por ello es muy importante dedicar el tiempo de inspección suficiente dentro de la mucosa de Barrett, porque esto les va a ayudar a diagnosticar más lesiones. No hemos hablado del tamizaje. Creo que en el futuro es posible hacer un tamizaje no endoscópico para esófago de Barrett. Tenemos aquí el uso de la citoesponja, que consiste en que el paciente deglute una cápsula que se expande dentro del estómago, se hace un cepillado del área de la unión esófago-gástrica y se va retrayendo, extrayendo muy lentamente. Esto les permite a ustedes diagnosticar esófago de Barrett. En este estudio se compara la citoesponja contra los cuidados usuales y pueden ver que se diagnostica a un mayor número de pacientes con esófago de Barrett
utilizando este tamizaje no endoscópico. Puede haber dolor de garganta, pero por lo demás es un procedimiento muy benigno que se puede hacer a una mucho mayor escala, y considero que esta es una ventaja de hacer un tamizaje no endoscópico masivo. Esto es por lo que se refiere a las imágenes avanzadas que utilizamos actualmente y lo que tenemos disponible. Son cosas que muchos de ustedes ya están llevando a cabo. Lo que tenemos en el futuro es la inteligencia artificial. Les muestro un ejemplo de ella. Aquí estamos entrando con el endoscopio, hacemos el cambio a cromoendoscopía junto con el equipo y podemos reconocer aquí las áreas de anormalidad que se muestran en este recuadro. Aparece este recuadro alrededor del área que se detecta como un adenocarcinoma incipiente en este paciente. Esto es un ejemplo del uso de inteligencia artificial. Otros investigadores también la han utilizado. Les muestro un ejemplo de un grupo alemán que ha visto el concepto de, en lugar de utilizar un recuadro, utilizar un mapa de colores o un mapa de calor que nos muestra cuál es la probabilidad de cáncer en esta situación. Les voy a mostrar algunos ejemplos. A medida que se utiliza la endoscopía con luz blanca, tenemos aquí la mucosa de Barrett plana, tenemos los patrones regulares y después la inteligencia artificial nos dice de nuevo que la probabilidad prevista de cáncer es del 0%. Esa era un área no cancerosa. Comparemos eso con esta otra situación en la que podemos ver un área visible de anormalidad justo arriba de la unión gastroesofágica. Se utiliza aquí inteligencia artificial que nos dice que hay un adenocarcinoma o una alta probabilidad de cáncer en esta situación. Estas son entonces herramientas que todavía no están disponibles comercialmente, sin embargo, ya se están desarrollando y creo que muy pronto podemos hacer una endoscopía inteligente con la ayuda de la inteligencia artificial. Veamos ahora cuáles son las innovaciones en materia de la terapia endoscópica en los pacientes con esófago de Barrett. Hay que recordar que el abordaje actual de la terapia endoscópica incluye una combinación de resección seguida de ablación. La resección se puede hacer ya sea con mucosectomía o disección endoscópica de la submucosa, y la ablación tiene varias modalidades que incluyen la radiofrecuencia, la crioablación o bien la coagulación con argón plasma híbrida. Veamos ahora estos diferentes abordajes. Aquí tenemos los avances tecnológicos que hemos visto que ocurren frente a nuestros ojos en la última década. Como ya dijimos, la resección es un aspecto muy importante. Aquí utilizamos la técnica del capuchón en el paciente. Vemos que este paciente tiene lo que parecería ser una resección endoscópica de la submucosa. Aquí tenemos la pieza que se resecó durante la mucosectomía y tenemos aquí la pieza con mayor potencia, menor potencia. Podemos ver que hay adenocarcinoma y como podemos ver, este adenocarcinoma está invadiendo únicamente la mucosa porque la submucosa está libre de cáncer. Esto es importante porque es un paso diagnóstico que nos dice que es un adenocarcinoma T1A y que se puede hacer una terapia endoscópica curativa exitosamente en este paciente. ¿Y qué es lo que nos muestran los datos? Tenemos aquí los datos a 5 años para los pacientes con cáncer y esófago de Barrett y son del grupo alemán. Son 1,000 pacientes con seguimiento durante 5 años. La mayoría de ellos fueron tratados inicialmente con resección endoscópica de la
la mucosa para fines curativos. La tasa de respuesta completa fue del 96% de los pacientes. Vemos que es una terapia inicial muy exitosa que es posible. Hay recurrencias, en este caso las recurrencias fueron menos del 15% durante el seguimiento de 5 años, pero menos del 4% de estos pacientes requirió cirugía. Esto nos está diciendo que la resección endoscópica como primer paso es altamente exitosa durante un seguimiento de 5 años. En manos expertas, la tasa de complicaciones es inferior al 2% y en este estudio la tasa de mortalidad fue comparable a una población alemana del mismo sexo y de la misma edad. Son resultados sumamente interesantes que muestran que la resección endoscópica de la mucosa o la mucosectomía se puede utilizar exitosamente en los pacientes con adenocarcinoma. Otra manera de hacer resección además de la mucosectomía es utilizando una disección endoscópica de la submucosa. Tenemos aquí un adenocarcinoma de la unión que parecía ser invasivo. Se está llevando a cabo una disección endoscópica de la submucosa y podemos ver las marcas que se van aplicando tanto al nivel proximal como al nivel distal. Las marcas son muy importantes en esta situación. Después se hace la incisión circunferencial porque se trata de una lesión pequeña. En consecuencia, se puede hacer una incisión circunferencial tanto proximal como distalmente. Y después se empieza a hacer la disección de la submucosa hasta haber logrado una resección completa del área. Y esto se puede hacer exitosamente. Una vez que se ha hecho la resección, nos preguntamos qué es lo que hay que hacer con el resto de la mucosa de Barrett, que es plana. Es crítico que cualesquiera lesiones visibles o cualesquiera anormalidades que vean ustedes las resequen. Y si hay alguna lesión plana remanente, hay que hacerle ablación. Hay diferentes técnicas para hacer esto, como ya mencioné. Aquí se está utilizando ablación con radiofrecuencia. La tenemos del lado izquierdo. Vemos el balón que nos permite hacer una ablación a 360 grados. Si tienen un esófago de Barrett C3 o C4 o más avanzado, pueden utilizar el balón que vemos del lado izquierdo. Si tienen áreas focales, se tiene la opción de utilizar el dispositivo de ablación focal, que se coloca en la punta del endoscopio y después se puede hacer la ablación exitosamente. Otra opción que les mencioné es algo que se puede hacer de manera rápida, segura y efectiva cuando hay áreas cortas de esófago de Barrett después de hacer la resección. Me refiero a la coagulación con argón plasma híbrida. Funciona bajo el principio de que primero se utiliza el catéter para hacer inyección de solución salina con unas gotitas de azul de metileno o índigo carmín. Esto logra la elevación de la mucosa, como podemos ver. Después se hace la ablación de esta área con coagulación con argón plasma. Se hace de dos maneras. Primero se hace la ablación, después se raspa la mucosa, se inyecta y se repite la ablación. De esta manera se puede proteger la capa muscular a través de la solución salina. Teóricamente, la tasa de estenosis es mucho menor de lo que ocurre en otras situaciones. La crioablación se ha intentado recientemente. Les muestro aquí los resultados de un estudio prospectivo multicéntrico de Estados Unidos. Es una técnica que está disponible únicamente para ablación focal. Pueden ustedes ver en la ilustración el cartucho, la pistola y el catéter. Se rocía la crioablación y podemos ver que hay erradicación completa de la displasia o de la metaplasia intestinal en alrededor del 70 al 75% de los pacientes. ¿Cuáles son entonces los resultados generales con la terapia endoscópica? Con la terapia endoscópica de Barrett, abreviada BET. Estos son los resultados combinados de 9 estudios utilizando mucosectomía más ablación por radiofrecuencia
o bien mucosectomía completa o por partes para Barrett. Podemos ver que la erradicación completa de la metaplasia intestinal se logra entre el 75 y el 80% de los pacientes. La tasa de recurrencias es entre el 15 y 16%. Pero si se hace una mayor resección, pues esto implica una mayor probabilidad de estenosis, particularmente si se empieza a resecar el 50% o más de la circunferencia del esófago. No quiere decir que no se pueda hacer, lo que pasa es que hay mayor tasa de estenosis y hay que reconocer esto. Claro, hay que hacer la resección, pero si resecan 50% o más, quizás tengan que ser más agresivos con las dilataciones en estos pacientes, incluso con dilataciones profilácticas para prevenir las estenosis. Pero hay que recordar que la tasa de éxito es del 80% y la tasa de recurrencias es del 15% con esas diferentes técnicas que les he mostrado. Ya les mostré todas las cosas tan interesantes que se pueden hacer, pero también hay retos en el tratamiento endoscópico del esófago de Barrett. Vamos a ver ahora las complicaciones a través de esta revisión sistemática y metaanálisis que incluyó a más de 9,000 pacientes que se sometieron a ablación por radiofrecuencia con o sin mucosectomía. La tasa de complicaciones general fue de alrededor del 9%. Hubo estenosis en el 6% de los pacientes, sangrado 1% y la tasa de perforación fue cercana al 1%. Todos estos datos son muy importantes que hay que compartir con el paciente antes de iniciar la terapia endoscópica. Es importante revisar con el paciente lo bueno y lo malo. Hay que compartirle al paciente cuáles son las tasas de éxito, cuáles son las buenas noticias con la terapia endoscópica para Barrett, pero al mismo tiempo hay que advertirles a los pacientes cuáles son algunos de los efectos secundarios que pueden presentarse si deciden utilizar la terapia endoscópica. Este es un ejemplo de un caso en el que hubo sangrado, precisamente al momento de hacer la resección endoscópica de la mucosa. Aquí se estaba utilizando ligadura o ligadura multibanda. En primer lugar, es necesario detectar de dónde proviene el sangrado. Después se puede utilizar la punta del asa en modalidad de coagulación suave y si el sangrado persiste después de esto, se puede utilizar la pinza de coagulación en forma de garra que vemos en esta situación y después se toma la mucosa y se puede cohibir el sangrado. Es algo que es posible. Deben ustedes estar familiarizados con las diferentes herramientas disponibles y utilizarlas en el momento oportuno. Concluyamos ahora con algunas de las guías recientes publicadas sobre la terapia endoscópica para Barrett. Esto les indica qué es lo que hay que hacer en pacientes, por ejemplo, con displasia de grado alto. El tratamiento endoscópico es el tratamiento preferido en lugar de vigilancia o cirugía. En el caso de adenocarcinoma T1A, se prefiere la terapia endoscópica en lugar de la esofagectomía o la cirugía. Por lo tanto, la terapia endoscópica es la preferida. Para el adenocarcinoma de la submucosa con características de bajo riesgo, esto es si no hay invasión linfovascular y si la lesión es pequeña, si es una lesión que no está mal diferenciada, la terapia endoscópica puede considerarse como una alternativa razonable en vez de la esofagectomía. Hay que seguir estos principios en su práctica y creo que ello les ayudará a proporcionar el mejor tratamiento a sus pacientes con esófago de Barrett. Aquí termina mi presentación. Les agradezco mucho a todos su atención. Espero haberles dado un panorama general preciso de las aplicaciones recientes de la tecnología en pacientes con esófago de Barrett. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Espero que hayan disfrutado la plática del doctor Sharman y le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor Sharman, por estar con nosotros y darse su tiempo para conectarse y contestar algunas preguntas que tenemos del auditorio y algunos comentarios. Excelente su plática y las nuevas tecnologías que tenemos en relación a esófago de Barrett. Igualmente, bienvenido. Tenemos gente que está conectada del interior de la República y de El Salvador, de Colombia, de Perú, entre otros países que también nos están escuchando. Y si tienen alguna pregunta o comentario en relación al doctor Sharman,
pues creo que es el momento. Gracias, doctor Sharman. Y no sé si empezamos, Rafael. Sí, claro, por supuesto, interesantísima la parte de nuevas tecnologías. Tengo duda, doctor Sharma, relacionada con focal y los nuevos, digamos, aditamentos para diagnóstico de displasia en Barrett, asociada a Barrett. En muchos hospitales sigue siendo un protocolo de estudio. Por lo tanto, el gold estándar, la prueba de oro, seguirá siendo la endoscopía para diagnóstico de displasia asociada a Barrett. ¿Qué opina usted al respecto con respecto a estas nuevas tecnologías, pero que no están extendidas a nivel global, digamos? Muchas gracias. Y de nuevo, en primer lugar, quiero agradecer a Angélica y a Rafael. Gracias por esta invitación. Es un gran placer para mí participar en la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y saludos a mis amigos de América Latina. Esta pregunta es un punto muy práctico. ¿Qué hacer si no tenemos algunas de las nuevas innovaciones o tecnologías? Yo diría que de todos modos tienen ustedes lo mejor que hay disponible, que es el endoscopio y sus ojos. Una de las cosas que mencioné es que hay que dedicar tiempo suficiente en el esófago para hacer un retiro eh, muy cuidadoso. De esta manera se limpia el esófago, se aseguran de que no haya ni saliva ni bilis dentro del esófago y enseguida se va extrayendo o retrayendo muy suavemente el endoscopio. Otra técnica es colocar un pequeño capuchón en la punta del endoscopio. Ustedes saben que es como un capuchón transparente. Se le puede colocar, si su endoscopio tiene amplificación, pueden utilizar la amplificación con él y el capuchón les ayuda a estabilizar la mucosa. Son recomendaciones muy sencillas que pueden utilizar en su práctica y que creo que son muy útiles para la detección de la displasia. Gracias, doctor Sharma. Yo quisiera un poco también retomar en esta parte, cuando tenemos pacientes con esófago de Barrett y con sospecha de displasia, es una gran responsabilidad como endoscopista el definir si este paciente tiene o no o enfocar biopsias hacia ese sitio. ¿Usted, además de esto, recomendaría el utilizar algún mucolítico como de rutina para poder tener una mejor limpieza? ¿Quién sería el mejor candidato como endoscopista dentro del staff para hacer una revisión? A veces se los dejamos a los fellows o a veces a alguien que hace bueno, que a lo mejor no es de su interés. Entonces, me gustaría que nos hiciera algún comentario en quiénes son los que deben hacer esto y si tenemos alguna otra herramienta como mucolíticos o incluso un poco de, a lo mejor, ácido acético, algo para mejorar un poco la visión. De nuevo, esta es una pregunta muy importante. Es posible utilizar, bueno, lo que yo uso típicamente para todos los casos no utilizo un agente mucolítico o ácido acético. Lo que sí utilizo en todos los casos es lo que tenemos aquí, que es simeticón. Para las burbujas se tiene este gas que es necesario eliminar. Anteriormente colocábamos simeticón en la bomba de agua del endoscopio. Se tiene entonces el pedal y puede uno activar el lavado y de esta manera se puede agregar simeticón y se pueden tener las burbujas en la bomba de agua. También se puede utilizar un agente mucolítico. Probablemente se puede usar antes de hacer la resección o antes de hacer la ablación. Lo que hace el mucolítico es que les permite eliminar el moco. Pueden ustedes ver más cuidadosamente los patrones de las criptas. Mi recomendación entonces, hay que utilizar lo que tenga uno disponible, ya sea un agente mucolítico o bien si se tiene simeticón se puede utilizar. La cromoendoscopía con ácido acético es igualmente buena que utilizar imagen de banda estrecha o el iScan o BLI.
Mi sugerencia es que hay que elegir una sola técnica y hay que volverse experto. Hay que utilizar esa técnica rutinariamente. Si uno se vuelve muy bueno utilizando esa técnica, va a detectar más casos de displasia. Este sería el mejor abordaje. Sí, Y, doctor. solo el comentario, ¿quién es el que usted dejaría que haga una vigilancia en un paciente con esófago de Barrett? ¿El fellow, el que está en inicio de tratamiento o realmente el que se dedica a revisar esto? De nuevo, yo diría que definitivamente para la terapia endoscópica debe hacerla el experto, porque no se tienen casos suficientes de terapia endoscópica en la institución. Entonces, lo importante es que todos los casos sean canalizados a un solo experto. Es como alguien que hace POEM o disección endoscópica de la submucosa. Hay que asegurarse de que un solo experto reciba todos los casos de displasia y todos los casos endoscópicos. En el caso de la vigilancia puede hacerla el fellow o alguien más, pero hay que recordar que incluso durante la vigilancia el objetivo es detectar la displasia. Quien quiera que lo haga debe hacer un examen de alta calidad. Creo que uno de los mensajes que yo quiero transmitir a todos es que siempre nos enfocamos en la calidad durante la colonoscopía, el cáncer de colon, la detección de pólipos, etcétera. Pero nos olvidamos de la gastroscopía y de hacer una gastroscopía de alta calidad. Quien quiera que la haga debe hacerla muy, muy bien. Así es, gracias. Sí, doctor Sharma, totalmente de acuerdo. Es un estudio especial. Es decir, el Barrett para búsqueda de displasia debe considerarse como un diagnóstico de un endoscopista entrenado para esto. Tengo una duda con respecto a inteligencia artificial relacionada con básicamente los defectos de procedimiento en la investigación de ellos. Vemos que hay poca validación en algunos estudios con inteligencia artificial, sobre todo en Barrett, ya no tanto en pólipos. Y también, ¿qué defectos podría usted mencionar que deben de subsanarse a futuro en la investigación de inteligencia artificial, aparte del tamaño de muestra o características de validación, para que podamos ampliar el concepto de inteligencia artificial en diagnóstico en Barrett? De nuevo, este es otro tema muy importante, el de la inteligencia artificial. Como usted mencionó correctamente, cuando vemos los estudios iniciales, pues los resultados son perfectos. Esto es tasas del 100%, donde todo es perfecto, se detectan todas las displasias. Pero el problema es lo que usted mencionó. Por un lado, el tamaño de la muestra. En segundo lugar, si es un experto quien lo está haciendo o es un endoscopista de rutina. Lo más importante, creo yo, para la inteligencia artificial es saber cómo funcionan los sistemas o algoritmos de inteligencia artificial y cómo se desarrollaron. Si se desarrollaron utilizando una población de pacientes que es similar a la población de pacientes que ustedes tienen, podrían tener un sistema de inteligencia artificial de Barrett que se desarrolló en Alemania, que quizás no funcione en América Latina, porque ustedes tienen una población de pacientes diferente. La edad es diferente, el sexo es diferente, los patrones de la displasia son diferentes. Hay que asegurarse de que sea así. Tiene usted toda la razón. Antes de que esta tecnología se utilice de manera generalizada, todos estos sistemas de inteligencia artificial tienen que ser validados en la propia población. Hay que asegurarse entonces de que funcionan correctamente, de que el algoritmo haya sido creado utilizando una población diversa, con Barrett largo, Barrett corto, Barrett ultra corto, con endoscopistas expertos, endoscopistas no expertos, con lesiones pequeñas, grandes, todo. Se trata de un tema sumamente complicado y tiene usted razón al decir que por el momento todo se ve muy bien y creo que todo va a funcionar muy bien en el futuro, pero todavía queda mucho por hacer. Así es.
Tenemos otras preguntas, muchas en relación a tratamiento, pero solo quisiera terminar, digamos, un poco el diagnóstico. Uno, preguntan, ¿qué sugiere usted como colorante vital, entiendo yo, para mejorar el diagnóstico de displasia en Barrett? Y dos, el número de biopsias, si detectamos un área sospechosa de displasia, ¿cuál es el número mínimo necesario de tomar biopsias en el sitio de displasia? Es otra muy buena pregunta. Mi colorante favorito, de hecho, es el electrónico. Yo utilizo los endoscopios de Olympus y de Fuji. Utilizo imagen de banda estrecha o bien imagen con luz azul. En lo personal ya no utilizo los colorantes. Anteriormente utilicé mucho azul de metileno, pero creo que ahora tenemos la cromoendoscopía virtual que nos da imágenes igualmente buenas para la detección de la displasia. La segunda pregunta se refiere al número de biopsias. Si ustedes ven algo que es visible y que se vea normal y tienen el consentimiento del paciente para hacer una resección, yo haría una mucosectomía de la lesión en lugar de tomar una biopsia, porque como ustedes saben, se toma una biopsia, pero si se toman demasiadas biopsias se puede ocasionar fibrosis de la submucosa, lo cual puede dificultar la resección en el futuro. Entonces, si ven algo anormal, pueden tomar una o dos biopsias y después pedir al paciente que regrese a una mucosectomía. O si el paciente ya está listo para la mucosectomía, hay que hacerla en ese preciso momento. Y aprovechando, yo quisiera preguntarle, si tenemos una lesión nodular, a veces no se tiene la experiencia de hacer la resección o los accesorios para hacer una resección en ese momento. La recomendación, tomar una muestra o, digo, ideal es hacer la resección como usted nos lo comenta, pero en este caso, tomar una muestra o enviarlo a un lugar donde puedan tener el recurso y la experiencia para poder hacer un diagnóstico y una etapificación, digamos, en estas lesiones nodulares. De nuevo, creo que cualquiera de las dos opciones está bien. Si lo desean, pueden tomar una o dos biopsias. Si el paciente tiene que esperar un tiempo, al menos le pueden decir que lo están canalizando a otro centro para hacerle la resección, pero decirle que se tomó la biopsia y la biopsia demostró que hay displasia de grado alto o cáncer, por lo tanto hay que canalizarlo a una resección. Si se llevan muy bien con el centro de referencia, con el centro de expertos y pueden recibir al paciente para hacerle una endoscopía la semana siguiente o 2 semanas después, entonces no necesitan tomar una biopsia. Pueden tomar muy buenas fotografías con muy buena fotodocumentación, señalan que han visto la lesión, que la lesión es importante y pueden canalizar allí al paciente. Si no toman la biopsia, hay que asegurarse de no perder al paciente, porque no quieren que el paciente falte a la cita y después van a tener a un paciente con cáncer que ustedes creen se someterá a una resección, no se le hizo una biopsia, está esperando y desapareció y falló al seguimiento. Creo que los dos abordajes son correctos. Okay, gracias, doctor. Sí, doctor Sharma, una pregunta ya relacionada con tratamiento. En su amplia experiencia, ¿qué nos recomendaría en cuanto a las tendencias actuales de tratamiento en Barrett? ¿Qué quiero decir? La parte práctica, es decir, de pronto displasia de bajo grado, se deja vigilancia o se da tratamiento de ablación. Ese es un punto importante porque sabemos la relación de displasia de bajo grado consistente y confirmada por patología. Entonces sí es como una piedra en el zapato. Entonces, ¿qué nos recomienda con respecto a displasia bajo grado actualmente con la nueva tecnología que tenemos? Ese es otro tema muy importante relacionado con la displasia de grado bajo. Creo que en primer lugar deben ustedes contar con un segundo o un tercer patólogo que examine las laminillas antes de confirmar una displasia de grado bajo. Esto porque la mayoría de las displasias de grado bajo,
cuando las ve un patólogo experto, van a decir que es una lesión no displásica, porque hay una gran cantidad de desacuerdo interobservador al hacer el diagnóstico. Hay que tener a un patólogo experto que revise la laminilla. En segundo lugar, si hay 2 patólogos expertos que me dicen a mí que es displasia de grado bajo, primero me aseguro de que el paciente esté recibiendo IVPs adecuadamente para asegurarme de que no haya inflamación. Enseguida repito la endoscopía 2 o 3 meses después. No me preocupa tanto la displasia de grado bajo, sino que me preocupa más si no detecté una displasia de grado alto o si no detecté un cáncer. Quiero asegurarme entonces de que el paciente esté tratado adecuadamente con IVPs. Después regreso, me aseguro de que no haya una lesión visible que requiera una resección o algo similar. Siempre me aseguro de ello. Si se hace todo esto y sigue siendo una displasia de grado bajo, lo comento con el paciente. Si el paciente tiene factores de riesgo, esto es, la longitud del Barrett es de 6 o 7 centímetros, si el paciente fuma, si tiene una hernia hiatal grande, es un paciente joven, en este caso lo comento con el paciente y hablamos acerca de la terapia endoscópica y la llevo a cabo. Por otro lado, si en una segunda endoscopía la displasia no es persistente, si el paciente tiene un Barrett muy corto, es una paciente del sexo femenino que no fuma y no tiene factores de riesgo, creo que ahí probablemente voy a ofrecer vigilancia. Pero de cualquier manera lo comento siempre con el paciente. Esto porque hay que recordar que incluso la ablación tiene efectos secundarios. Puede haber sangrado, puede haber estenosis y el paciente tiene que venir cada 3 meses para realizar la ablación. Y es un procedimiento caro. Creo que no hay una respuesta sencilla y directa en que podamos decir que, porque para cada paciente es diferente. Creo que la respuesta debe ser caso por caso, no podemos generalizar para todos los pacientes con displasia de grado bajo. Excelente, gracias. Gracias, doctor. Y tengo un par de preguntas de los asistentes virtuales. Una es, si hay algún estudio que analiza costo, efectividad y seguridad de las diferentes técnicas con las que contamos ahora para realizar ablación, ya sea radiofrecuencia, crioterapia, argonplasma o híbrido o crioterapia y argonplasma. Esto es algo importante. Creo que actualmente hay un estudio aleatorizado controlado que compara ablación con radiofrecuencia con coagulación con argón plasma híbrida. Es un estudio solamente de seguridad y eficacia y no de costos. Lo que mostró es que la coagulación con argón plasma híbrida y la ablación con radiofrecuencia fueron muy similares en términos de los resultados. Pero la coagulación con argón plasma ocasionó menos estenosis esofágicas. Con la ablación con radiofrecuencia la tasa fue del 8%, con coagulación con argón plasma fue del 2%. Parecería que, al menos en un estudio aleatorizado de Alemania, la coagulación con argón plasma híbrida fue igualmente buena que la ablación con radiofrecuencia, pero con menos estenosis. Y parece que, digo, aunque no hay estudios de costo, pero parece ser menos costo el utilizar el argón plasma híbrido que el utilizar la radiofrecuencia, ¿no? Ok, y la otra pregunta en relación a la utilidad en cuándo utilizar el balón para radiofrecuencia y cuándo utilizar los aditamentos focales de 90 o de 60 grados ¿hay resultados similares si los utilizamos de manera indistinta en esófagos de Barrett largos? La razón para utilizar el balón en un Barrett de 3 centímetros o de mayor longitud es simplemente para ahorrar tiempo. Incluso si uno quisiera utilizar el dispositivo focal, se tendrían resultados muy similares, si no es que mejor resultados que con el balón. Lo que ocurre es que el dispositivo focal lleva más tiempo
porque trata únicamente áreas pequeñas, mientras que con el balón se pueden tratar de 3 a 4 centímetros del Barrett a la vez, pero se puede utilizar cualquiera de los dos. Y bueno, una experiencia, me hago un poco de radiofrecuencia y generalmente utilizo el focal, sobre todo en estos esófagos tortuosos, dilatados, distales, asociados a una hernia hiatal, parece tener un poco mejor control con los focales para poder controlar y mejor distender esa área que los balones, ¿no? Pudiera ser. Sí, Sí, estoy de acuerdo, es una muy buena idea. Y estoy de acuerdo. relacionado con eso, yo tengo la experiencia de que en México tenemos un segmento largo, por arriba de 3 centímetros. Le voy a poner un ejemplo práctico, es decir, tengo un paciente con un C16M18, el cual tiene displasia multifocal y tiene una zona de estenosis. Este es un caso de la vida real, me tocó hace 3 semanas. ¿Usted qué haría en este caso? En cuanto a la aplicación de argón plasma con técnica express, Right. So ¿qué hacemos? Creo que hay ciertos casos en los que se pueden utilizar ambos. Lo que se podría hacer es, arriba de la estenosis se puede utilizar la ablación con radiofrecuencia porque se puede introducir el catéter. Arriba de la estenosis se puede hacer. Debajo de la estenosis se puede introducir el endoscopio, se hace argón plasma debajo de la estenosis. Después de ello, yo pediría al paciente que regresara en un mes para dilatar la estenosis agresivamente. Continuaría yo dilatando la estenosis hasta que tenga 15 o 16 milímetros de diámetro y después daría tratamiento más agresivo, ya sea con argón plasma híbrido, si hay problema para introducir el catéter de ablación con radiofrecuencia. Perfecto, totalmente de acuerdo. Doctor Salman, en relación a la disección endoscópica, en su plática comentó el hallazgo quedamos claros que sí, una lesión nodular, que es un T1A que está confinado solo a la mucosa, pues no hay duda de que tengamos que la mejor opción es hacer un tratamiento endoscópico, resección, o si se extiende más disección. En aquellos que es adenocarcinoma, en los que está en el límite o en el borderline de decirlo en la superficie de la submucosa, comenta que puede ser una opción el hacer la disección submucosa o la esofagectomía. ¿En qué caso sugiere o platica con el paciente y define o decide si el proponer la resección, la disección o el tratamiento endoscópico o la esofagectomía? De nuevo, es muy importante comentar esto con el paciente. Si el paciente tiene características de bajo riesgo en un cáncer de la submucosa y estas características de bajo riesgo significan que no haya invasión linfovascular, que el cáncer esté confinado al tercio superior de la submucosa, esto es SM1, y si es un adenocarcinoma bien diferenciado y el tamaño del tumor es de 3 centímetros o menor, en estos casos creo que la disección endoscópica de la submucosa como tratamiento o como cura es un abordaje razonable, especialmente en un paciente que pudiera ser de un poco mayor, en la séptima década o mayor y que tiene comorbilidades. Por otro lado, si tienen un paciente de 40 años que no tiene comorbilidades, que es candidato a cirugía, podrían ofrecerle también esofagectomía. Es algo similar a lo que mencioné sobre el diagnóstico de displasia de grado bajo. Hay que tratarlo caso por caso, comentarlo con el paciente dependiendo de la experiencia. Por ejemplo, en mi institución tenemos muy buenos endoscopistas, pero los cirujanos no son tan buenos, mientras que ustedes podrían estar en un centro con excelentes cirujanos y endoscopistas que no son tan buenos. Todo depende también de la experiencia con que se cuente localmente. Hay diferentes factores que hay que considerar.
Yo quisiera preguntar muchísimas cosas, Rafa. Creo que estamos aquí explotando al doctor Sharma. Esto es algo que viene a la par. ¿Qué opinión o en qué momento sugiere el ultrasonido endoscópico en estos pacientes que están en un SM1 o que la resección reportó invasión a la submucosa? ¿Es de utilidad para tomar decisiones en relación a tratamiento endoscópico versus quirúrgico? Creo que todo varía. Uso el ultrasonido endoscópico únicamente en los casos en los que creo que hay invasión a la muscular. Son lesiones ulceradas, son lesiones en las que no se puede lograr introducir el endoscopio, son lesiones que no son endoscópicamente resecables. Allí utilizo el ultrasonido endoscópico. Por lo demás, creo que la mucosectomía o disección endoscópica de la submucosa es suficiente. No se requiere el ultrasonido para distinguir entre lesiones SM1, 2 o 3. Perfecto. Una pregunta, doctor Sharma, ya creo que sería una de las últimas. Yo me dedico a formar fellows o residentes para diagnóstico de displasia Barrett. Los primeros estudios que se hicieron con diagnóstico de displasia fue con técnica de magnificación, endoscopía de aumento óptico. En Japón, en Europa y en Estados Unidos. Hay pocos equipos de magnificación como tal. Y la mayoría es sistema de banda estrecha con sistema digital. ¿Usted cómo proyecta el patrón glandular y el patrón vascular sin tener magnificación? ¿Cómo transmite el mensaje a sus residentes para hacerles ver que allí existe displasia? Porque uno de los grandes problemas es si encuentro una zona de demarcación con alteración de patrón vascular y alteración de patrón glandular, es evidente que hay displasia. Pero la dificultad es displasia de bajo grado, no tanto con displasia de alto grado. Creo que lo primero que hay que saber es que la displasia de grado bajo no se puede diagnosticar con toda confianza con el patrón de criptas únicamente. Es algo muy difícil de hacer. Segundo, hay que enseñar a los fellows un par de cosas. En primer lugar, hay que enseñarles a que siempre deben tener un campo muy limpio. A veces veo a los fellows que tratan de hacer imagen de banda estrecha después de tomar una biopsia donde hay sangre y después de tomar una biopsia no se ve nada. Todo se ve de color café o rojo. Segundo, siempre hay que tener un capuchón y hay que utilizarlo. Con los nuevos endoscopios tienen el Near Focus, que no es tan bueno como la amplificación de los equipos japoneses, pero es bastante buena y pueden obtener acercamientos con los diferentes endoscopios que se tienen. Y hay que tratar de que el paciente esté bien sedado para que no se mueva demasiado y hay que tratar de tener una visión clara y objetiva con el capuchón del esófago. Si hacen esto van a poder ver muy claramente los patrones de las criptas. Me gusta simplificar las cosas. El patrón de criptas es anormal o normal, irregular o regular. Yo entreno mis ojos para verlos y de esta manera es como tomo decisiones. Excelente. Y algo quisiera comentar, yo les comento a mis residentes, ustedes pongan NBI donde se ve la mancha, ahí busquen, porque seguramente tenemos una alteración de patrón vascular, seguramente, y eso, hay algo ahí, seguro hay algo ahí, obvio, después de toda la limpieza. Bueno, creo que por último quisiera que el doctor Sharma nos hiciera como una recomendación en relación al paciente que va a ser o que es candidato a un tratamiento endoscópico con ablación. El número de sesiones, porque a veces se malinforma o no, el paciente no entiende bien que no es una sesión y con eso se curó el problema, sino que requiere todo un número de sesiones que quisiera que nos comentara. Y por otro lado, la vigilancia que se requiere después de terminar un tratamiento de ablación completa de la metaplasia
y de la displasia, porque ese es el objetivo claro del tratamiento. También ahí se tiene mala información en relación a que el paciente pues dice aquí ya terminé y bye, me despido y no nos volvemos a ver. Entonces quisiera que nos resumiera esta parte el doctor Sharman para poder terminar esta plática, cerrar con broche de oro. Sure. Gracias. Okay. Lo que usted menciona es muy importante. Hay que informarle al paciente que se van a requerir varias sesiones. Incluso si vemos los estudios que se han realizado, el número promedio de sesiones es de 3 o 4. Este es el número de sesiones que se requieren. Hay que informarle al paciente que esto no se va a llevar a cabo en una sola sesión para que tengan las expectativas correctas. El paciente tiene que regresar. Las enfermeras tienen que llamar al paciente cada 3 o 4 meses para que venga a la sesión. Yo típicamente doy una buena sedación, me aseguro de tener una buena técnica de ablación y espero que el año próximo podamos estar juntos en México para hacer los casos en vivo y puedo mostrarles la técnica cuidadosa para la limpieza del esófago, hacer una ablación cuidadosa. Y una vez que desapareció todo el Barrett, hay que hacer un examen muy cuidadoso con luz blanca, con imagen de banda estrecha, para ver si quedaron algunas islas y hay que hacer un trabajo muy cuidadoso. Se lleva mucho tiempo volverse muy bueno haciendo esto. Angélica, me parece que tú lo estás haciendo de la manera correcta. Continúa capacitando así de bien a los residentes y espero verlos a todos ustedes en México muy pronto. Por supuesto, estás invitado a trabajar con nosotros y creo que serías bienvenido para el curso y hacer algunos casos de estos. Muchas gracias. No sé si tengas alguna otra pregunta o comentario, Rafael. No, ya estamos casi en tiempo. Para mí ha sido una experiencia estar platicando con un experto en Barrett, el doctor Sharma, y esperemos que en México venga las veces que él quiera. Es para usted todo México, doctor Sharma. Bueno, pues no Okay, nos muchas queda más. gracias, everything. Gracias. Buenas noches. Ok. Agradecer, gracias su presencia y agradecer a todos nuestros asistentes de México y de Centroamérica y de Latinoamérica, algunos que nos están viendo. Gracias, espero que la sesión haya cumplido con sus objetivos. Gracias, doctor Sharman, por su tiempo y todos sus comentarios y preguntas. Bueno, no me resta más que agradecer al doctor Zamora nuevamente la invitación a coordinar junto con el doctor Barreto esta sesión con un tema que nos apasiona a los dos. Y bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Yolanda Zamorano para que haga los avisos necesarios y despidan esta sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctora Hernández, doctor Barreto, doctor Sharman. Excelente sesión. Y ahora vamos a dar los anuncios parroquiales correspondientes. Bueno, pues recordarles e invitarles a inscribirse a nuestro 13º curso de preparación para el examen de certificación en endoscopia de aparato digestivo. Por favor, los informes al correo ameg@endoscopia.org.mx. La verdad es que está preparado con mucha calidad académica y esperamos un gran aforo. También está abierta las inscripciones para nuestro 9º curso en línea Endoasistente, que dará inicio el próximo 15 de enero. También los informes al correo asociados@amegendoscopia.org.mx. Y también, por favor, los invitamos a conectarse a nuestro curso en línea de fundamentos, trucos y experiencias en endoscopia gastrointestinal, todos los miércoles a las 20 horas, y los informes también al correo asociados@amegendoscopia.org.mx. También, por favor, está todavía vigente el curso en línea 1, 2, 3 a detectar, el cual otorga 12 puntos de recertificación de actividades de educación médica continua, y los informes también al correo anteriormente mencionado de asociados@amegendoscopia.
También estamos preparando con mucho entusiasmo el curso de Viva la Vida del 8 al 11 de marzo de este año, que se llevará a cabo en Cancún. Y por favor consulten el enlace que se encuentra en la página de la asociación para más informes. También están invitados a registrarse a nuestro directorio de asociados de la página MEC, por favor. Y también al residente, estimados residentes, les invitamos a registrarse también como asociado en entrenamiento para que puedan disfrutar de todos los beneficios. Los informes se darán en amec@endoscopia.org.mx. Y bueno, finalmente los esperamos a nuestra próxima sesión mensual que se llevará a cabo el 3 de febrero con el tema Avances en Nasoendoscopía, cuyo profesor invitado es el doctor Víctor Arentes del Hospital de Brasil, UFMG. Y le doy la palabra a nuestro presidente, el doctor Jordan Zamora. Muy buenas noches y gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora Yolanda Zamorano. Agradezco muy puntualmente el que esté con nosotros y pues de verdad que ha sido un privilegio contar con nuestro ponente, el doctor Sharma, y agradecer también en este caso, nuestros coordinadores, la doctora Angélica Hernández Guerrero y a nuestro vicepresidente, el doctor Rafael Barreto. De verdad es un privilegio tener este tipo de ponentes y los seguimos invitando. Hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde Casa AMEG, y darles la primicia. Hoy iniciamos nuestras actividades con el curso de instructores, en este caso el Laboratorio de Innovación y Entrenamiento en Endoscopia Gastrointestinal, y con esto damos inicio a todas nuestras actividades académicas. Espero estén atentos a la información de los cursos que se darán y sobre todo a todos aquellos líderes, profesores de los cursos para que inviten a sus residentes, a los socios en formación, para que de acuerdo a su nivel académico y sus competencias, así como a todos nuestros socios, puedan inscribirse a todos los cursos que estarán en nuestra Casa AMEG. No me resta más que agradecerles a todos el que estén con nosotros y como dijo la doctora Zamorano, los invitamos a todas nuestras actividades. Consulten nuestra página de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal. Les agradezco mucho y un saludo. Cuídense mucho. Muy buenas noches.